Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ¿cómo les fue con ese caso? ¿Sí lo revisaron? Sí, señor. Bueno, y al final habían unas preguntitas. Yo sé que ese caso tiene un grado de complejidad mayor de lo que se podría mirar, pues, pero para iniciar nos sirve mucho para mirar una cantidad de situaciones, sobre todo de terminología, de exámenes, de la semiología, de lo que se debió de lo que uno quisiera saber adicional del paciente, de la historia clínica. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con eso. Empecemos con esa parte de esa revisión. Comienzan ustedes a contarme qué fue lo que vieron, el primero, lo que encontraron ahí, que es desconocido. ¿Sí? Comencemos a hacer ese análisis. Doctor, pues en la mayoría de la historia clínica pues nombraban diferentes medicamentos o fármacos que se utilizaban mucho para el tratamiento de la hipertensión y pues para otras patologías cardíacas que pues todavía no tenía mucho conocimiento. Y, Claro. y también de algunos tipos de arritmias que tampoco pues todavía no hemos visto. Entonces, esos para mí son los desconocidos, los términos desconocidos. Sí. Y la otra terminología semiológica, como por ejemplo pues algunos términos en donde comenzaba hablando por acá de hiporexia, de aquí dice por ejemplo que el paciente tenía tos con expectoración, disnea de esfuerzos, la disnea de esfuerzos sí ya la tiene clasificada, ¿cierto? ¿O no? Sí, doctor. Bueno, entonces aquí teníamos, listo, empezamos con que era un paciente, con que tenía entonces tos, expectoración, ¿sí? Disnea, que de moderados esfuerzos progresó a pequeños, ¿sí? Hasta leves esfuerzos. Eh, Alzas térmicas, que también otros la llaman fiebres, otros la llaman febrículas, pero pues de entrada es una alteración en la temperatura simplemente. Eh, Intolerancia al decúbito, eh, que también llamada ortopnea. Y por acá me habla de hiporexia, eh, pérdida de peso como hallazgo también semiológico. Y efectivamente me nombra una cantidad de medicamentos, pero también me habla de unos antecedentes. Entonces, evaluemos desde ese punto de vista de antecedentes que es desconocido como para que podamos enfocar a ese paciente. Pues doctor, ahí hablan sobre tres medicamentos, enalpril, El alapil, hidroclorotiazida, sí, y alodipino. sí señor, y pues son antihipertensivos. Y de resto, pues en los Sí. antecedentes no hablaban de ninguna otra cosa, solo pues de la hospitalización, donde pues él tenía tuberculosis hace 20 años, que eso pudo haber causado pues daño pulmonar, eh, causar un proceso fibrótico, y el infarto de hace 6 años. Y que después del infarto quedó con una insuficiencia cardíaca. Exacto, y se le administró un medicamento antiarrítmico. Sí, ese medicamento antiarrítmico que también está implicado en daños pulmonares. Ujú, sí, señor. Hay uno de los efectos secundarios adversos de la amiodarona es que puede producir fibrosis pulmonar. Sí, eso vi. Y pues en el caso pues era muy parecido pues con el panal de abeja, que usualmente la causa es fibrosis pulmonar idiopática. Pero entonces pues al mirar ya los medicamentos pude ver que ese también causaba daño pulmonar y podía verse muy parecido a ese patrón de panal de abejas. Listo. Y pues ahí también incidieron
Y si vieron entonces en la historia, habla en que trabajaba el Señor, porque recuerde que el paciente no solamente es lo que Él nos va y nos cuenta, sino dónde vive, con quién se está relacionando, cuáles son sus actividades principales y cuáles son sus factores de riesgo ocupacional, ambiental. Y cuando vamos a hacer una historia clínica de un paciente, entonces debemos de ocuparnos de eso. Mire que aquí les está diciendo que el señor trabaja como conductor, que listo, que no tenía antecedentes reales de riesgo desde el punto de vista social porque no tomaba, no fumaba, no había como una historia tampoco de importancia con respecto a la exposición de riesgos sexuales. Entonces, bueno, y además en la revisión por sistemas, mire que nos hacen un recuento por allá de que el señor venía con su disnea de esfuerzos moderados, no era reciente, aunque los síntomas últimos estaban en donde por los que nos consulta, en la enfermedad actual nos hablaba de que tenía disnea de moderados esfuerzos, mire que así, eso venía desde hacía mucho tiempo. Bueno, en el examen físico, encontramos alterado. O sea, por acá otra de las preguntas que les dejé para que hiciéramos, para que contestáramos, era eso. ¿Cuáles son las anomalías de los hallazgos anormales, tanto en el interrogatorio como en el examen físico y en los paraclínicos? Entonces, ¿qué encontraron anormal en esos aspectos? Pues doctor, lo principal era la frecuencia respiratoria que estaba en 28 y lo normal es de 12 a 20. Entonces pues estaba respirando más veces y me imagino que superficialmente, aunque pues no lo mencioné. Bueno, efectivamente, entonces los signos vitales estaban en parámetros normales, exceptuando la frecuencia respiratoria. ¿Qué más encontraron alterado en...? Doctor, que había una disminución del murmullo vesicular y crepitantes de tipo velcro en ambas bases pulmonares. Bueno, y entonces ustedes tienen... Entonces volvámonos a la historia. Entonces vamos a empezarla desde el principio. Recuerden que yo les he insistido en que la mejor forma de nosotros saber si algo es anormal es haber visto mucho lo normal, y por eso les estaba pidiendo que listo, que interrogaran y examinaran a todos sus familiares. ¿Sí? Entonces listo. Empecemos un paciente que tiene tos, disnea, fiebre. Son 3 hallazgos patológicos. Eso es el que son el motivo de consulta. ¿Sí? Listo. Esa tos es una tos con expectoración y se asocia a disnea. Entonces ahí ya tenemos hallazgos anormales. Listo, la sensación de fiebre también es anormal. Y la progresión de los síntomas desde disnea de moderados esfuerzos hasta leves también es anormal. Listo. La intolerancia al decúbito. Digamos otro que me diga qué más encontró anormal dentro del interrogatorio y el examen físico del paciente. Doctor, también había ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. Sí, señor. ¿Qué Entonces, nos pues, indica eso? puede ser una hipertensión pulmonar o puede haber daño hepático, Sí. una cirrosis. ¿Y en qué es más frecuente eso? O sea, en el caso del paciente que estamos hablando ahí, ¿cuál sería la patología más frecuente? La insuficiencia cardíaca, efectivamente, cuando la insuficiencia cardíaca se descompensa, cuando tenemos un aumento en los volúmenes, circulantes de sangre, pues vamos a tener un paciente con una ingurgitación yugular, que la hablaban ahí, que era 90 grados. ¿Sí? ¿Qué otro hallazgo importante?
Pues doctor, en cuanto a examen físico, no hablaban sobre más anormalidades. Después seguía pues el laboratorio. Listo. Y que entonces sí, efectivamente dice que el examen físico no mostraba nada más que la piel era húmeda, pero no tenía palidez ni pericia, que esos son. Y en los exámenes de laboratorio, yo les pedí que listo, que me miraran cuáles eran los valores normales de esos exámenes que estábamos nombrando ahí, para poder comparar cuál de ellos es anormal. Entonces, en el cuadro hemático me decía hemoglobina. Hemoglobina es normal en un hombre que reside en Armenia. ¿De cuánto a cuánto? Hola, ¿quién me cuenta cuál era el valor normal de la hemoglobina? Doc- 14, 17,5. ¿De cuánto? 14 a 17,5. Sí, incluso, pero a nuestro nivel, o sea, a nivel de 1635 metros, puede ser incluso un poquito más baja, con valores de 13 un hombre puede estar completamente normal. Una mujer con 12, 2, por encima de 12 o 12,2 se consideraría normal, sin pasar efectivamente el valor que nos está diciendo 17,5, porque ya entraríamos a tener una poliglobulia, una policitemia, y eso sería también pulmonarmente, le causaría mayor congestión. Bueno, entonces, en laboratorios tenemos hemoglobina, ya sabemos. Leucocitos, ¿cuál es el valor normal? De 5.000 y 10.000. 5.000 a 10.000. ¿Y qué significa eso que dice ahí, que sin desviación a la izquierda? Significa que está aumentado, que está elevado. A la izquierda quiere decir que está disminuido, pues creo. Significa que no hay neutrofilia. Exacto, significa que la distribución de los neutrófilos, linfocitos, entre los neutrófilos y los linfocitos está dentro de parámetros normales. Es decir, que tenemos unos neutrófilos que van a oscilar más o menos entre 45 y 75%. Si pasan de 75%, entonces ya comenzamos a hablar de una probable desviación a la izquierda de la distribución leucocitaria. Listo. ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas? De 200 a 400.000. De 150.000 a 450.000. Listo. Sí, 150.000. Hasta 450. Bueno. Doctor, no se le entiende, se entrecorta. ¿Cuál es el perfil de coagulación? ¿Cuáles son los estudios que miramos para decir que alguien tiene un perfil de coagulación normal? Los básicos. El tiempo de protrombina. Sí. Y el de tromboplastina. El de eso. Sí, el tipo parcial de tromboplastina y el INR.
Esos valores pues, son comparativos de acuerdo al laboratorio y se toman unos valores de referencia. Doctor, se le está cortando, no se le entiende nada. Está cortando. Bueno, que el laboratorio que realiza los tiempos de coagulación establece unos parámetros día a día para su prueba. Es decir, no siempre el valor es el mismo. Lo esperado es que uno siempre empieza de que un tiempo de protrombina normal es más o menos de 9, 10 segundos. ¿Sí? Y un tiempo de parcial de tromboplastina entre 22 y 30 entre 22 y 32, 35 segundos. Pero eso no es siempre, no es el valor que hay que mirar, es la referencia del laboratorio. Bueno, ¿cuánto es el valor normal de glicemia? Yo sí lo ¿Cuál sé es el valor normal? 120, doctor, si no estoy mal. Es de 70 a 100 en ayunas y menos de 140 después de las comidas. Sí. Es el momento en que se está tomando. O sea, si uno toma una glicemia, siempre debe de notificar en qué momento la tomó. Entonces el reporte debe de si la glicemia, uno la solicita, si la glicemia fue tomada o fue tomada con comidas o en cualquier momento. Un valor por encima de 140 es altamente sospechoso de que tengamos un paciente diabético, pero un valor que nos confirma definitivamente que el paciente es diabético es un valor de más de 200. Un valor por debajo de esos en diferentes momentos del día podría dar para ir a hacer otros estudios. Tengo un paciente con más me dio una glicemia en cualquier momento mayor de 200, ese ya quedó clasificado como diabético. Listo. ¿Cuál es el valor normal de urea? Menor a 40, doctor. Sí. ¿Y creatinina? De 0,7 a 1,3. En los hombres, sí. En los hombres, sí. Sí. Sodio. Sodio 135 a 145. Listo. En ese caso, el paciente tenía 133. Pues un poco bajo. Potasio Sí. 3,5 a 5,3. Este también está un poco bajo. Cloro. 96 a 106. Listo. Si miramos así dentro de lo que tenía el paciente, ¿por qué razón podría tener el sodio y el potasio un poco bajo? Por los diuréticos que estaba tomando, porque Exacto. muchos de los antihipertensivos que tomaba reducían exactamente el sodio y el potasio, y en una medida el bicarbonato que también se encontraba algo alterado. Exacto, estaba tomando un diurético que después ustedes lo van a estudiar. Yo sé que el doctor Murillo les va a poner a estudiar ese tipo de diuréticos ahorita un poco más adelante, y eso es un diurético, la hidroclorotiazida, una pieza, y esa produce alteración a nivel de los electrolitos, baja sodio, baja potasio, y puede bajar el bicarbonato, y está implicado en algunos cambios hemodinámicos, pero en este tipo de pacientes con una insuficiencia cardíaca, pues está indicado. Listo. Proteínas totales, ¿cuál valor? 6,4 a 8,3. Sí. ¿Y albúmina? Es de 3,4 a 5,4. Listo.
Bueno, ahí me dice que perfil hepático normal. En el perfil hepático básico, ¿qué exámenes se piden? Las enzimas hepáticas, el TGO, TGP. Sí, TGO, TGP o como se llaman, las Las llaman aminasas. sí, las transaminasas. Bueno, ¿cuál más? La bilirrubina. Las bilirrubinas. Listo, La, dice que la ¿cómo? fosfatasa alcalina. También se puede pedir la fosfatasa alcalina, claro. Y bueno, y por aquí viene otro dato que me dice que te encontraron una DHL de 1652. ¿Cuál es? Es la deshidrogenasa láctica, que es cuando está alta, significa que hay daño tisular o daño de tejidos, como pues en el pulmón hay fibrosis. Doctor, Bueno, que hagan la dígame. especificación ahí en el análisis de que era la isenzima 1, me podría indicar que es de origen cardíaco, aunque el paciente también presente disnea. Ya le digo, espérate un segundito porque estamos aquí en esta, era en la, espérate. Dígame. Pues indica de 32 años, es según digitante, una 67 años, 31.4 semanas solo, ruptura de membranas de esta mañana a las 6 de la mañana, con dilatación de 1 por ahí del 50 ¿no? Pues hay que hospitalizarla y ver que si se, y hospitalizarla para tomarle, para ver si se le pone algo para conducirla o si no, o si se lleva cesárea. Sí, de una vez todo. Bueno, entonces estábamos diciéndoles que sí, que efectivamente, pues cuando habla de la deshidrogenasa, entonces esa deshidrogenasa, ¿cuál era el valor normal? De Entre 105. 105 y 300. Listo. O sea que esa estaba bastante alterada. Listo. Y ya vamos a hablar sobre el resto de los demás exámenes. Ah, bueno, me hablaban de la radiografía de tórax, si tenía infiltrado intersticial de predominio en bases pulmonares. ¿Qué nos puede indicar ese hallazgo al nivel radiológico? Podría ser un síndrome de consolidación por el desplazamiento del aire por causa de la fibrosis en los alveolos. Bueno, a ver, varias causas, póngame en varias causas ahí de ese infiltrado que tenía el paciente a nivel pulmonar. Doctor, pues como Michael decía, es un síndrome de consolidación debido al aumento de la densidad del músculo. Y pues se puede ver a muchas cosas. Como el paciente tiene fiebre, uno podría decir que puede ser infeccioso, y además tiene bronquiectasias. Entonces uno podría irse también por la parte de que el agente etiológico es un síndrome de consolidación que puede ser por una neumonía de tipo infeccioso. Sí. Pero también el paciente tiene un patrón radiológico que es en panal de abejas, que es más característico de las fibrosis pulmonares. Además de que como en la auscultación del tórax habían dicho que era un crepitante tipo velcro, ese también me puede indicar una alfibrosis o a la consolidación del tejido intersticial. Entonces uno podría asociarlo a eso, el síndrome de consolidación, que podría decir que es por un agente infeccioso, o también podría decirse que es una fibrosis pulmonar por el tipo por la morfología radiológica que presenta el pulmón en el ataque.
Y también se podría decir que es una enfermedad fibrosante idiopática por la causa de las eh, espacios quísticos que genera el signo del pulmón en panal de abeja, y pues también porque el paciente pues no presenta muchos signos de infección. Claro que no presenta malestar general, no presenta una expectoración purulenta como podría ser en una pues, neumonía infecciosa. Y entonces, además de eso, el signo crepitante, que es por una inflamación en los neumocitos, en los alvéolos. Sí, o sea, podemos hablar de que hay múltiples causas que nos pueden causar, que nos pueden mostrar ese patrón radiológico. Entonces estamos hablando de que tenía un patrón radiológico en donde me describen un infiltrado intersticial de tipo vidrio esmerilado, ¿sí? Y ese patrón se puede presentar en las neumonitis intersticiales, que pueden ser virales o pueden ser por neumonías atípicas, ¿sí? También pueden darse en los casos que hay lesiones causadas por la amiodarona, ¿sí? Que también producen una enfermedad pulmonar intersticial difusa, la miodarona. También hay que tener en cuenta que teníamos un paciente que era con una insuficiencia cardíaca, o sea que podía tener derrames, podía tener edema pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que queremos con esto es básicamente que miremos que el paciente con un síndrome de consolidación, primero, en una placa de tórax, si hay que comenzar a hacer un ejercicio de descarte de múltiples patologías. Primero teniendo en cuenta de que, por ejemplo, cuando hablamos de neumonías, ¿qué tan frecuentes son las neumonías bilaterales? Porque ahí vemos que ahí hay un patrón intersticial en ambas bases pulmonares. ¿Qué tan frecuentes han leído que sean las neumonías bilaterales? Y otra cosita, me sigue dando la presión alta, 130/90 ahorita 140/90. Ya el perfil toxémico. Sí miraron, si han visto, han revisado si son o no frecuentes las neumonías bilaterales. No, doctor, pues yo no he mirado. Ah, bueno. Entonces, según entiendo, pues no son muy frecuentes, pero pues por ejemplo ahorita con Sí, en eso estamos de acuerdo. Cuando estamos hablando ahorita en la pandemia del SARS-CoV-2, efectivamente, pues el compromiso casi siempre es bilateral. Y cuando hablamos de neumonitis que son generalmente causadas por virus, también el compromiso es bilateral. En las neumonías bacterianas el compromiso pocas veces es bilateral, exceptuando en los casos en que el paciente tenga un grado de inmunocompromiso importante y entonces estemos asociándonos con unas neumonías por microorganismos atípicos, tipo legionela, tipo el Pneumocystis cerevisiae, que es muy frecuente en los pacientes con VIH. Entonces en esos encontramos compromisos bilaterales, pero en personas inmunocompetentes es difícil encontrarlas, excepto en el caso actual, que del SARS-CoV-2 sí ha sido completamente atípico. Bueno, entonces teníamos paciente con... Perdón, no sé, seguimos entonces. Entonces hicimos ya un pequeño recorrido porque todavía nos falta mucho con respecto a lo de esa placa de tórax y a esos signos que nos están mostrando. Pero entonces sí teníamos que, por ejemplo, lo de insuficiencia cardíaca. En ese paciente
esa placa podría deberse a esa insuficiencia cardíaca, de acuerdo a lo que nos dijeron en la historia clínica. Sí, doctor, Pues también sería bueno, doctor, pedirle un péptido natriurético para poder saber si en realidad esa disnea es causa de esa insuficiencia cardíaca, por lo que es más pues específico, o sea, que si se encuentra alterado es más específico para decir que es por la insuficiencia, que es un edema pulmonar agudo, o que si no está alterado, pues ya uno puede descartar y referirse a otras causas de consolidación. Sí, en la clínica el paciente tenía signos de insuficiencia cardíaca, de no estar compensada completamente su insuficiencia cardíaca, porque nos estaba mostrando la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, que son signos de que la insuficiencia cardíaca tenía algún grado de descompensación. Bueno, entonces, ahí tenemos que con un solo paciente podemos estudiar todos los signos, tanto radiológicos como de otros tipos de laboratorios y semiológicos de la parte pulmonar. Bueno, por aquí me hablan adicional, yo sé que no han visto todavía, todavía no han visto nada de cardíaco y el electrocardiograma nos dice que mostraba un ritmo sinusal con un crecimiento de la aurícula izquierda, extrasístoles supraventriculares aisladas. ¿Qué significa eso a grosso modo? Así como rápidamente. ¿Miraron algo del electrocardiograma? a grosso modo, aproximadamente. Sí, aproximadamente. Sí. Que así rápidamente, en un paciente con esos hallazgos pulmonares, si ustedes miran la radiografía de tórax, se ve un corazón, una silueta cardiotorácica aumentada. ¿Sí? La relación cardiotorácica está aumentada, o sea, tenemos un corazón grande en este momento, e incluso ahí nos habla de que hay un crecimiento auricular. Sí, doctor, un crecimiento auricular izquierdo. Sí, bueno, también hay crecimiento ventricular según la radiografía, por lo que se puede observar. Bueno, entonces en términos generales, lo que quiero es que les toquen el electrocardiograma de un paciente con patología inicialmente aparente, que sea solo pulmonar. Pueden haber cambios importantes como que tengamos alteraciones en el ritmo, por ejemplo. El ritmo puede ser seguir siendo sinusal, pero puede haber algo de arritmia, porque es el paciente que hay unas arritmias respiratorias, se las nombraba el doctor Álvarez en su exposición, ¿sí? Que son más marcadas en los niños, pero en los pacientes con patología pulmonar pues se va a ver ese cambio también probablemente en el electrocardiograma. Las extrasístoles supraventriculares aisladas es un paciente que dijimos que tenía un antecedente de un infarto, que tenía una insuficiencia cardíaca, o sea que ya hay unos trastornos en la conducción del impulso eléctrico a través de todo el sistema de His-Purkinje. Y en la ecocardiografía, ¿cuál es la fracción de eyección normal en un paciente, en un hombre? Fracción de eyección normal. Pues debería ser mayor o igual al 50%. Si está entre 40 y 50, pues puede ser una insuficiencia cardíaca. Sí, uno espera que la gente tenga mayor del 50%, pero pues básicamente en una persona sana uno lo que espera es que tenga un mayor del 60%. En este paciente que tiene estos antecedentes se considera que está compensado si está con una fracción de eyección por encima del 50%.
pero en una persona sin antecedentes de cardiopatía, la fracción de eyección deberá de ser por encima del 60%, algunos aparecen por ahí del 50%, algunos textos me hablan del 57% en adelante. Bueno, entonces cuando miramos los ecocardiogramas, si no somos, pues si queremos ver básicamente el estado de compensación del paciente, hay que mirarle dos cositas importantes. Una, la fracción de eyección. Dos, las hipoquinesias o las acinesias de alguna pared. Entonces ahí me habla, por ejemplo, de que ese paciente tenía una hipoquinesia en la pared posterior-inferior y septobasal y una alteración en la relajación del ventrículo izquierdo. ¿A qué atribuimos eso? Bueno, entonces lo podemos atribuir, ya que si no lo leyeron, a que ese paciente tiene un antecedente que tuvo que tenía una enfermedad, tuvo un infarto. ¿Sí? El paciente tuvo un infarto de miocardio, eso significa de que algunas células de algunos miocardiocitos se murieron y listo, y entonces ya no se contraen, ya hay una zona que no se está contrayendo adecuadamente y ahí se refleja en un ecocardiograma como una hipoquinesia. Miren, como yo sé que ustedes tienen ahorita a las 10 de la mañana clase, tengo dos preguntas para ustedes básicas. La primera, ustedes leyeron que al final de lo que yo les puse ahí que hiciéramos de actividad, bajaran dos aplicativos que se pueden bajar al celular completamente gratis. ¿Sí? ¿Lo revisaron? Sí, doctor. Este es el monitoreo de la primigestante 39 semanas de la ciclotromosomía. El doctor dijo que la iba a revisar en el ecógrafo para entonces pídale una ecografía para que él le calcule el peso nuevamente. Sí. Es un perfil biofísico, pídala con perfil biofísico. Bueno, entonces lo revisaron. Ahí había una donde están los ruidos tanto respiratorios como cardíacos. Hay unos poquitos que no los pueden escuchar, excepto que compren la versión Pro, pero la mayoría los permite escuchar. ¿Tienen algún comentario a ese respecto o les pareció interesante o le encontraron que no era, pues que no les ofrecía ninguna ventaja con respecto a los demás? Cuéntenme. Doctor, en cuanto a la aplicación o el ejercicio de escuchar ese tipo de ruidos así, y que vayan a tener la oportunidad de escucharlos con gran frecuencia para como ejercicio, como parte de la práctica para poder diferenciar de lo normal. Pues sí, doctor, me parece una muy buena idea, ya que no vamos a tener pues mucha práctica este semestre, entonces pues podríamos utilizar esa herramienta y usted decirnos cuál escuchar y poder hacer, pues no sé, más ejercicios de esa forma. Pues entonces ahí tenemos ese y listo, y ahí les estoy buscando otro. Hay un aplicativo muy bueno, lo que pasa es que ese estamos mirando a ver si la universidad lo compra. Ese sí es espectacular. Doctor, pues en la aplicación de auscultación me parece que está bien para la parte pulmonar, pero en la parte cardíaca, cuando hay unos ruidos un poco aumentados, suena raro, pero en la parte respiratoria se escucha bien todos los que están disponibles. Bueno, eso yo quiero que los estén escuchando frecuente y que vayan y listo y comparen eso con lo que escuchan en las personas que se dejen auscultar. Bueno, pero la otra, ¿miraron la otra, el otro aplicativo? El que dice Clinical Sense. No, doctor, pues yo en lo personal no miré ese. Bueno, ese tiene un poco de casitos clínicos y ahí hay un caso clínico que es el que quiero que revisen
para que mañana lo discutamos, listo, ya con más tiempo lo van a poder revisar, que es sobre EPOC, sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ahí está el enfoque, pues, desde que como interrogo, qué cositas les pudiera pedir adicionales, qué exámenes le pido adicionales, cómo haría el diagnóstico y en el tratamiento, entonces cómo lo llevaría, si le doy un medicamento si le doy un medicamento único o una combinación. Listo. Entonces ese es para que lo revisen para mañana. Pues lo que quería saber era si habían revisado esos aplicativos, porque son interesantes desde el punto de vista que no vamos a tener grandes oportunidades de estar con pacientes. Pero bueno, entonces yo quiero que, como el tiempo nos está acabando, cada uno, por favor, haga un resumencito de lo que nos faltó de discutir en este momento de este caso clínico, que aquí abajo se los escribí. Les dije que listo, que dijéramos, definiéramos los términos desconocidos, verificáramos los valores normales de los paraclínicos relacionados, que miráramos los hallazgos anormales en toda la atención del paciente, que hiciéramos una aproximación ahora sí diagnóstica y cuál sería la sustentación. O sea, necesito que ustedes lleguen y me digan, listo, entonces yo creo que esto es una neumonía porque tenía fiebre, porque tenía leucocitosis, porque tenía disnea, porque tenía tal y tal cuadro. O sea, hágame una aproximación. Usted, el que me diga que esto no tiene un valor de el que me saca 5, el que me dio el diagnóstico más acertado, sino que hagamos el ejercicio completo. O sea, si usted me dice neumonía, ¿por qué neumonía? Si el otro me dice que eso era una fibrosis pulmonar, ¿por qué una fibrosis pulmonar? Si el otro me dice que era una neumonitis intersticial tóxica, ¿por qué razón? Listo. Ya por ahí, y también habíamos dicho pues que si creíamos que se requería algún examen diagnóstico adicional, ya me dijeron por ahí 2. ¿Sí? Y pues con respecto al tratamiento, no es para que miremos el tratamiento de la hipertensión, sino el tratamiento de la parte que se dio para la parte pulmonar, que fue básicamente antibióticos. ¿Sí? Entonces, un resumencito corto de eso, una sustentación, y listo, y me la envían al correo, y mañana nos reunimos nuevamente para que discutamos el tema de EPOC, ya que se acabaron este tiempo y sigue en clase con el doctor Murillo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, doctor. Yo creo que podríamos armar un drive y ahí metemos pues los resúmenes del coso. Me parece muy bien. Me parece muy bien que hagan un drive y listo, para que todos compartan y todos tengan acceso a lo que el compañero piensa. O sea, cada uno de ustedes va a sustentar cuál es su posición y listo, y de acuerdo a eso, entonces todos se van a retroalimentar. Doctor, una duda rápida. Sí, señor. Si esto lo estamos haciendo en reemplazo de las prácticas que aparecían programadas en el sentido calificativo, ¿también se haría reemplazo de esas prácticas con esta actividad? Sí, yo te digo, de estas 3 actividades que hagamos hoy, mañana y el jueves, tenemos que también tener una nota para esas 3. Lo que pasa es que, como le dije, pues yo igual voy a estar encargado de que cuando ya podamos ir a tocar el paciente, no solamente, si en ese momento estamos en cardíaco, no solamente vamos a ir a mirarle el corazón. En ese momento, con los que estén conmigo, vamos a tener que ir a auscultar los pulmones, vamos a tener que ir a hacer todo lo pulmonar que no pudimos hacer. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Yo les envío el link porque esto, como estas clases me quedan grabadas, entonces yo les envío el link por esta misma plataforma. Dale, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego, que estén muy bien. Lo mismo, doctor, que esté bien. Hasta luego. Bueno.